Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros a través de Código 7, nuestra emisión semanal, ya para cerrar la semana informativa, la semana a través de Noticieros Canal 7, dentro de nuestros diferentes espacios. Es un placer recibirle esta noche y por supuesto un placer compartir este espacio con mi compañera y mi compañero conductores y periodistas. Paulina Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Gallegos. Pues entusiasmada de estar en un momento más aquí en Código 7, por supuesto, platicando un ratito con el auditorio. También, bueno, platicando contigo, con Luis de Regil. Gracias, Pau. Se pasa la semana rapidísimo, Luis de Regil. Pareciera que los códigos son de un día para otro y no pasa una semana, ¿no? Siempre listo, al pendiente del llamado de Código 7 y agradecer el apoyo a la producción, a prácticamente Montserrat Solá, quien está al mando ahí de este programa de Código 7. Ahí está, Montse. Saludos, Montse. Bueno, dice que saludos a todo el auditorio, que le da muchísimo gusto estar con nosotros, por supuesto, cada semana. Nos ha dicho muchas cosas favorables, afortunadamente, Montse. Y todo el staff, por supuesto, de Canal 7, de Código, de Noticieros, de producción, en fin, un gran trabajo, un gran equipo, que por supuesto nos reunimos para llevarle las emisiones semanales, y en esta ocasión vamos a abrir con nuestra compañera Majo Zavala como intérprete de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Majo, por estar con nosotros esta noche, y se va a alternar, le diremos más tarde con quién, que usted también la verá. Vamos a entrar en materia. Por primera vez la semana anterior no dedicamos tiempo al tema COVID-19. Sabemos que esto avanza a pasos agigantados, compañeros. Esto no para y está, yo creo que dista mucho de que llegue el momento en que realmente podamos tener una pausa o una presentación de menos casos o menos tendencia, o una tendencia a la baja. Creo que esto falta tiempo. Las autoridades en materia de salud así lo han dicho desde un principio y cuenta muchísimo. También hemos insistido en eso, la participación de la gente, no nada más las acciones por parte de la autoridad en materia de salud ni del gobierno, de los tres niveles de gobierno, es la participación social, la participación ciudadana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues cuidarnos, atender el llamado y las recomendaciones de las autoridades en materia de salud, y eso ayudará, por supuesto, a frenar un poco este brote y esta incidencia a la alta en cuanto al COVID-19 en nuestro estado. Un punto importante que hemos platicado en algunas ocasiones es el trato que se le da al personal de salud. Lo hemos comentado, son unos héroes, son unas heroínas quienes están al servicio de usted, de nosotros, de su familia, de toda la gente que lo necesitamos en algún momento. Y ahora con el coronavirus, pues bueno, imagínense cuánta gente profesional de la salud no se necesita para poder paliar un poco los efectos precisamente de esta pandemia. Se ha hablado mucho de que han sido agredidos, han sido violentados sus derechos humanos, han sido tratados no con el respeto que merecen, y esto pues sale completamente de contexto en el momento histórico que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? ¿En qué estatus se encuentra este caso o estos casos que se han presentado tanto en el país como en nuestro estado? Porque lo hemos dejado un poquito de lado, pero siempre es importante retomarlo para que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y que tenemos todos como sociedad rendirles prácticamente, si no un homenaje, un agradecimiento, y reconocerles precisamente su labor, su trabajo. La titular de la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, señaló que 1,800 trabajadores del sector se mantienen resguardados en sus hogares por contar con factores de riesgo que podrían complicar su salud si adquieren la nueva enfermedad denominada COVID-19. Dicha información surge luego de ser cuestionada sobre el primer juicio de amparo que se promovió en la entidad por una doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social, que presuntamente era obligada a trabajar y a atender pacientes con coronavirus, pese a contar con diversos padecimientos físicos que la ubican como una persona en riesgo. En ese sentido, la funcionaria negó que existan más juicios relacionados a este tema, pero no dio más detalles sobre ello. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad de las autoridades es la de dotar de todos los insumos médicos necesarios para garantizar la protección de su personal.
No es un tema exclusivo de San Luis Potosí, se están presentando ese tipo de juicios de amparo en diferentes estados y pues aquí la situación es muy clara. Tenemos que atender a la gente. Pero también es nuestra responsabilidad darle todo el equipo de protección a nuestro personal. Yo creo que eso es fundamental para darle la tranquilidad de que nuestro personal pueda brindar la atención que corresponde en esta situación, que ya sabemos nuevamente que no se va a ir, que va a ser de manera permanente y que tal vez algunos de ellos tienen factores de riesgo y que también debemos de cuidar. Mencionó que cuando los 1,800 integrantes del personal médico recibieron la indicación de irse a casa, las autoridades estatales iniciaron la contratación de más personal para los espacios que quedaron vacíos. Sin embargo, comentó que algunas especialidades no pudieron ser subsanadas, por lo que se implementaron otras estrategias para garantizar la protección de los médicos. Debemos asegurar a todo el personal de salud su equipo de protección, sobre todo si está en áreas COVID, y si está en áreas no COVID, pues recordar que también debe de portarlo. No sabemos en qué momento puede llegar una persona que está sintomática o que está en un periodo de transmisión que no ha sido identificada y que también corre el riesgo. Entonces, independientemente de las áreas, independientemente del tipo de paciente, lo relevante es proteger al personal y nosotros siempre estaremos abocados y estaremos también muy ocupados, creo que ese es el tema, ocupados de dotar y de proporcionar el equipo de protección que se requiere para brindar la atención. Pese a ello, aclaró que los trabajadores de salud son la población con más riesgo de contraer el virus, pues además de su labor, también están expuestos por las actividades diarias que realizan. Se tienen que realizar actividades normales, hay que cuidar a la familia, son madres, padres de familia, son hijos también que tienen que ayudar a sus padres y aunque tratemos de cubrir todo lo que hemos estado comentando para protegerles, corren un alto riesgo de contagio, tanto por su actividad laboral, pero pues también al ver una transmisión generalizada en el estado, pues también en la parte comunitaria. Por último, Rangel Martínez agradeció a la población su comprensión, pues hasta la fecha no se han registrado nuevas agresiones al personal médico del estado, después de las que se presentaron en meses anteriores. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Bueno, esto es una gran ventaja, es una buena noticia el hecho de que no se hayan replicado estas agresiones que se han presentado no solamente en San Luis Potosí, sino en algunos lugares de nuestro país, otros estados, otras ciudades de nuestro México. Paulina Rodríguez. Esto es una situación muy preocupante y esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se ha abordado en San Luis Potosí. Ya no solamente lo notamos en el sector estatal, sino a nivel federal. También hay muchas cuestiones como estas. El ISSSTE es el que se lleva toda la medalla de la irresponsabilidad, o al menos donde se ha notado más, donde se ha exacerbado esta negligencia y donde la gente dice es que yo no es que no tenga una vocación, es que yo, merezco tener una protección. No debe estar como libre albedrío, ¿no?, de las autoridades mi bienestar o el de mi familia. Y San Luis Potosí no seríamos los únicos. En Toluca, de hecho, durante esta semana también se habló de la promoción de un amparo, que se estuvo interponiendo un amparo, porque no se cumplían los protocolos en un hospital. Entonces dijeron, nos vamos contra el sector salud. También en mismo Toluca hay un sitio en el cual se hablaba de reubicar a personal médico a sitios de atención COVID y ellos tuvieron que recurrir a este tipo de instrumentos para frenar ello, porque decían no estaban preparados, no tienen lo mínimo y es algo que no se vale. En Nuevo León pasó una situación también de personal que tenía incluso padecimientos o enfermedades crónicas y que de todas maneras querían que asistieran a laborar, es decir, ahí sí importando poco el bienestar de la gente, igual se fueron por este camino legal. Entonces no serían los únicos. Si nos vamos a otros países, en Colombia también ya se dijo, nosotros ya no estamos dispuestos a prestar el servicio, nosotros nos abstenemos de esta situación por lo que conlleva, ¿no? Porque tampoco se nos tiene una garantía. Entonces, esto se está dando en muchos lugares y sí el que se diga de parte de las autoridades estatales que se está haciendo o que se procura mejorar las cosas no es un alivio. En Ciudad de México, hace algunos meses, después de que tuvimos tantos pretextos de instituciones federales, fue la misma Universidad Nacional Autónoma de México
como el gobierno de Ciudad de México, que dijeron, nosotros vamos a tener que habilitar una fábrica de cubrebocas porque no tenemos, porque no se alcanza. Y eso también, aunque suene a que aunque haya muchos argumentos de las autoridades de que sí nos vamos a abastecer y vamos a ver la manera porque tuvimos un intercambio hacia otro país, también suena a corrupción, ¿eh? Cuando no hay eso y cuando se tuvo un aviso previo, tuvieron varios meses, pero como en tantos otros temas, nunca están listos. ¿No lo creyeron o realmente esperaron un momento para capitalizar alguna ganancia, algún negocio, como lo comentas, Paulina, y a través de ciertos contratos o ciertas maneras de poder hacer dinero? Y eso no sería el paso o el punto más desagradable de esta historia. No estamos para eso. Hay un caso en San Luis Potosí que se dio, que tú misma nos reportaste, Paulina Rodríguez, y lo presentamos en los diferentes espacios de Noticieros Canal 7, de una profesional de la salud, de una doctora, de una médico, que a pesar de formar parte de un grupo vulnerable por tener algunas complicaciones en las vías aéreas, se le obligaba presuntamente a atender pacientes COVID en el Seguro Social. A través de la organización Renace, que dirige el licenciado José Mario de la Garza, se promovió un amparo y, pues bueno, esto llegó a buen puerto y hay buenas noticias. Se sienta un precedente muy importante en San Luis Potosí, ya lo has dicho, Pau, se ha replicado o se han dado casos parecidos en algunos otros lugares de México. También la organización Renace está trabajando a nivel nacional para fomentar esta situación y ofrecer garantías a los profesionales de la salud. Y tenemos precisamente al licenciado José Mario de la Garza Marroquín en esta noche, en este Código 7, quien nos va a comentar sobre esta promoción del amparo para esta doctora, cómo se da, licenciado, cómo va en este momento el caso, qué pasó con la doctora. Primero darte la bienvenida, por supuesto, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Miguel. Saludo con mucho afecto a todos los integrantes del panel. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente tuvimos contacto con una doctora que trabaja en el Seguro Social aquí en San Luis Potosí, que nos platicó su caso. Ella pertenece a grupos vulnerables por su edad y por su condición de salud, y como tú sabes, pues en estas características hay disposiciones en la legislación para que estas personas no tengan que estar trabajando y tengan que estar interviniendo con pacientes que presentan los síntomas de COVID. Sin embargo, en el Seguro Social pretendían obligarla a que atendiera pacientes COVID y pues lo que ponía en riesgo su salud, la vida, el contagio con su familia. Por esa razón decidimos promover un juicio de amparo. Esta demanda se turnó a los juzgados federales en San Luis Potosí. La demanda fue admitida y se dictó una suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que un juez federal ordenó a la clínica del Seguro Social en San Luis Potosí que se abstuviera de obligar a la doctora a trabajar con pacientes COVID y que se le permitiera estar en resguardo domiciliario para no arriesgar ni su vida, ni su salud, ni la de su familia. Este fue pues un caso de éxito en donde se respetaron los derechos humanos de la doctora. Se tuvo que hacer a través de un juicio de amparo. Sabemos que hay muchos doctores y doctoras a los que se les ha obligado también a trabajar en estas condiciones, y quiero señalarte una cuestión muy importante y comentarla con el panel. Los casos que hemos atendido similares a esto, siempre nos han dicho los doctores y las doctoras que están dispuestos a trabajar y a colaborar para resolver la gran problemática que tenemos en México con respecto al contagio de COVID. Pero esto no quiere decir que se tengan que violar sus derechos humanos y que se tenga que obligar a personas a trabajar con pacientes COVID. Es importante que entendamos que la forma en la que vamos a sacar adelante esta problemática pasa por respetar los derechos humanos del personal médico que trabaja en los hospitales públicos de nuestro país. Muchas gracias, licenciado José Mario de la Garza Marroquín. Coincide precisamente con los comentarios de Paulina Rodríguez.
independientemente de ser profesionales de la salud, que eso es una labor realmente digna de reconocer, son personas, son seres humanos, tienen familia, tienen hijos, tienen padres, esposas, esposos, y se les debería de tratar con la dignidad que merecen, precisamente para no ponerlos en riesgo, siendo ellos un grupo de riesgo, independientemente de que tengan algún padecimiento, podrían pasar a ser un grupo de riesgo por estar en contacto directo con personas contagiadas de COVID. Se ha dicho mucho en este sentido, tal vez no como tal, no que lo padezcan, no que puedan ellos contagiar a alguien, pero sí están en un contacto directo con algunos enfermos, algunos casos. Vamos a analizar un poco esta respuesta, este punto de vista, platicar de ello con Luis de Regil después de la pausa. Acompáñame.